Boreal Televisión presenta. Bueno, estamos de regreso con ustedes en este Café con Leche, que es el cierre de este bloque informativo que produce Boreal Televisión a través de todos sus canales, redes sociales. Recuerden que nuestros contenidos están en nuestro canal de YouTube para que ustedes tengan la oportunidad de verlos en cualquier momento que les sea posible. El día de ayer, recibimos una infausta noticia que fue el fallecimiento del mayor general retirado del ejército de la República Dominicana, Gustavo Jorge García. Falleció producto de un paro cardíaco. Todos conocimos la labor de Jorgito, como le decíamos sus amigos, Jorgito Jorge, y cuando se inició el proyecto, aquel que parecía más una acción quijotesca que un programa, porque Gustavo fue de los ideólogos, quizás el principal ideólogo de lo que sería el Museo de la Fortaleza San Luis. En principio tuvo muchos escollos, muchos obstáculos, gente interesada, eso había intereses, grupos que querían la fortaleza para hacer una especie de parqueo, y ahí estaba la autoridad metropolitana antes, no sé si está ahí todavía, pero Jorgito fue el ideólogo junto a otro capitán en ese momento, no era general cuando empezó el proyecto de rescate de la fortaleza San Luis. Es una pena que gente tan valiosa y sobre todo nunca se vio envuelto en ningún escándalo porque se dedicó a esa área de rescate, siendo miembro activo del ejército, y luego de estar retirado, pues mantuvo ese interés por la historia y por conservar algunos elementos dentro de la fortaleza San Luis, que debía tener mayor atención de las autoridades como patrimonio de la República Dominicana. Paz al alma del amigo Jorgito Jorge. Creo que el museo que está ahí, la antigua Fortaleza San Luis, él fue uno de los creadores, dueños de la iniciativa de tener piezas ahí, conservarlas para que el dominicano y la gente de esta parte del país conozca la historia. Dime, Randy. Así es. No, digo yo, uno lo conoció y lo trató, y una persona muy valiente y arriesgada y con capacidad de gestión, porque la Fortaleza San Luis, que queda en un promontorio a la orilla de la avenida, de lo que era en algún momento ya las orillas, el promontorio cerca del río Yaque. Luego se construyó la avenida de Circunvalación, hizo el corte, pero él logró encachar, como se dice popularmente, al proceso de reforzar el corte de talud que quedaba de ese promontorio para que con las lluvias no se siguiera degradando, cosa que venía pasando, y eso ayudó a preservar la parte superior, que es uno de los lugares históricos más importantes de Santiago. El valor de eso ahí es el punto histórico, el valor histórico. Pero ustedes recordarán que en época de Hipólito lo regalaba todo. Él se lo cedió, se lo regaló a un órgano empresarial o de comercio de Santiago, pero hubo un rechazo a eso. No porque no se reconozca el papel que ha hecho ese órgano de comercio y de industria. Bueno, pero es que los bienes públicos no pueden ser dados así, porque recuerden que el llamado centro de convenciones se le ofreció, creo que a Agripino, según dijo el mismo Hipólito una vez, si no lo estoy citando mal, y ni Hipólito lo quería, y entonces se lo dieron a la gente de UTESA,
al Magíster, a Príamo, un amigo, pero y han ido desarrollando algo, pero es que los espacios públicos no pueden manejarse así. Eso no es algo para usted regalar, es al revés, es algo para preservar. Y este oficial, de un trato muy amable y con una claridad conceptual muy sólida, hablamos de ese tema muchas veces, tratamos el tema muchas veces, llevó a cabo el proceso de preservar el sitio histórico e inició una especie de museo pequeño, pero representativo de alguna manera de la historia de Santiago, incluyendo los usos y costumbres, los utensilios y algunos elementos que vinculados a las guerras patrias, guerras de independencia, esa batalla del 30 de marzo, una de las principales que registra el proceso de independencia de la República Dominicana, así como la guerra de la restauración, que tuvo su centro en esta parte del país y que se considera, al criterio de mucha gente, entre ellos del profesor Juan Bosch, como el hecho histórico más importante de la República Dominicana, porque la guerra de la restauración tuvo una serie de componentes esenciales, no solamente militar, de restituir la independencia, sino de avances en el aspecto socioeconómico y político del país, de la región, y por eso esta región tiene esas cualidades que nacieron en la capacidad de los restauradores de entronizar en un proceso de restauración de la independencia elementos del desarrollo económico. Eso puede ser otro tema que tratemos otro día, pero lo que queremos es situar la importancia de ese sitio, que es la Fortaleza San Luis de Santiago, que debe mantenerse más, debe ser al revés. Debe haber una inversión para restaurar aún más los elementos que quedan de valor histórico y el resto del entorno, bueno, hacer las construcciones necesarias para aposentar ahí en ello los otros valores, hacer una especie de plaza de la cultura de Santiago que se sumaría a aquella plaza de la cultura que también quedó trunca alrededor del Parque Duarte, que era entonces la plaza de armas, el centro, alrededor del cual se desarrolló Santiago luego de su último asentamiento, y que la verja del Parque Duarte también será otro tema para otro día, pero lo dejamos como pincelada. Esa verja del Parque Duarte le dio nacimiento a los bomberos de la República Dominicana, para que ustedes vean cómo cosas que usted pasa por el lado y la ve ahí, le parece quizás de poco valor a alguna gente, una verja más, la Fortaleza San Luis, eso es un espacio vacío. Entonces, no se dan cuenta el valor, lo que significa para la historia del país, para la cultura, para entronizar esa esencia fundamental que debe tener en su orgullo y en su información los descendientes de los que participaron en esa gesta y lo que nos legaron. Entonces estaríamos haciendo un mal servicio a la memoria histórica cuando permitimos que todas estas cosas se desbaraten. Todo eso que estoy diciendo fue parte esencial de la preocupación de este alto oficial García, que tanto se esforzó porque Santiago preservara elementos esenciales. Así que nada, baja su alma, condolencia a sus familiares. El país ve partir de manera natural a uno de sus mejores hijos que se desveló tanto, sobre todo por esta comunidad. Y lo hizo en base a casi pidiendo donaciones y todo, porque yo recuerdo todo ese proceso y me decía, oye, qué difícil es hacerle entender a la gente. Miren, una información que realmente debe interesar a la República Dominicana y a todos, porque ya Alemania, desde el viernes pasado, anunció que abre sus fronteras hacia la República Dominicana. Y este anuncio lo hizo también con el ministro de Turismo en compañía del embajador de Alemania en la República Dominicana y además del canciller de la República, Roberto Álvarez. En esa información se da cuenta de que Alemania, con esta reapertura, que
tenía restricciones para los viajeros alemanes a República Dominicana, pues es un empuje al turismo de nuestro país. Y un dato curioso, bueno señalar, el turismo alemán, República Dominicana, de acuerdo al embajador alemán en República Dominicana, en nuestro país, es el destino favorito a larga distancia de los alemanes. Es el país que recibe mayor cantidad de turistas en esta área de procedente de Alemania. Pero un dato curioso es que el 15%, y no se sabe por qué, o sea, del turismo que visita a Samaná es alemán. Es como decíamos que, por ejemplo, el destino favorito de los canadienses en República Dominicana es la costa norte. Sosúa, sobre todo, Puerto Plata, Río San Juan. Bueno, pues en el caso de los alemanes, la parte que más le atrae es la parte de Samaná y constituyen prácticamente el 15% del turismo que va a esa zona. Es una excelente noticia dentro de el objetivo de lograr reactivar la industria del turismo en la República Dominicana, que si conseguimos eso, bueno, pues estaremos más equilibrados, porque con el aumento de las remesas que han sido la tabla de salvación, que han contribuido enormemente a la estabilidad en términos de tipo de cambio y de activación de la economía, porque cada vez que llegan unos chelitos a una casa o a una familia, bueno, pues eso también va al comercio. Y esa parte de las tres patas que tenemos como sostén, como fortaleza para la economía dominicana, está coja con el tema de las remesas por turismo en nuestro país, que innegablemente se ha ido abriendo, recuperando poco a poco, y con esta reapertura de Alemania para sus ciudadanos visitar a República Dominicana, pues es un buen espaldarazo. Igual que lo mismo que decía Randy al inicio, bueno, durante el programa pasado, la reactivación comercial en la zona fronteriza, que nosotros decíamos que la República Dominicana no podía ponerse de espalda a las necesidades alimentarias que tienen los habitantes de Haití, porque estaría casi afilando cuchillo para su garganta. Y recuerdo perfectamente que cuando la OEA declaró un bloqueo a Haití, no sé si ustedes recordarán ese hecho durante el gobierno de Joaquín Balaguer, siguió haciendo sus negocios, hubo esa relación comercial con Haití, porque Balaguer entendía que mientras más precaria era la situación en ese país, más migrantes podría estar llegando a la República Dominicana, y enviaba combustible y permitía por la frontera que se llevara a Haití productos que no podían entrar por las aduanas haitianas, por el bloqueo que se declaró, y Balaguer nunca aceptó ese bloqueo, que aunque fue declarado, si mal no recuerdo, por la OEA, por la situación que se vivía en ese momento, Balaguer entendió que no había razón para que República Dominicana contribuyera, igual que lo que pasó con el bloqueo a Cuba. Aunque Balaguer nunca abrió relaciones comerciales y diplomáticas directamente con el gobierno cubano, siempre mantuvo una relación de comercio y de intercambio deportivos y culturales que no se compadecían con lo que se había decretado como bloqueo en los momentos de la Revolución Cubana. Y recuerdo cuando vino el doctor Fidel Castro Ruz al país, que visitó al doctor Joaquín Balaguer y dijo a su salida que él le agradecía más a Joaquín Balaguer que al mismo PRD, porque en los gobiernos del PRD, estoy hablando de la segunda etapa de Joaquín Balaguer, del gobierno de los 10 años, durante los gobiernos del PRD, que se preciaba de la relación con la Internacional Socialista, con el doctor Fidel Castro Ruz y todo, y la Revolución Cubana,
pues no intentaron ni siquiera abrir relaciones diplomáticas con Cuba, y todo lo contrario, restringieron las pocas acciones que mantenía el doctor Balaguer con el gobierno cubano, y esto fue como una especie de balde de agua fría a la dirección que en ese momento encabezaba el doctor José Francisco Peña Gómez del Partido Revolucionario Dominicano. Son de las paradojas que hay Sí. en la política. Sí, tú recuerdas, Atahualpa, que en un programa de entrevista de Peña Gómez, él entrevistó a Fidel Castro y Fidel se lo recordó en la entrevista. Sí, le recordó sí. eso, ¿verdad? Miren, estamos informando por aquí, ya ustedes los han visto, es la información que habla de que Wilson Camacho dio positivo al COVID-19, pero ahora se está informando que fue ingresado en un centro de salud a fin de seguir el tratamiento del COVID-19 que le afecta. Wilson Camacho es el titular del PETCA, que es la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, y es un buen litigante en un momento tan crucial. Y hay cinco o seis fiscales más que están agarrados con el COVID. Vamos a esperar que haya salud. El procurador Wilson Camacho pues recupere su salud, igual que todos los que están afectados por el COVID. Dígame, Randy, finalmente. Bueno, nos quedamos, señores. Tenemos que despedir el programa. El que echado una batalla tan... No te pude copiar. Una batalla tan grande que no se deje vencer del COVID en un momento como este. Así es, señores, gracias. Feliz resto del día. Que este sea productivo con la gracia de Dios. Esperamos que nos acompañen mañana tempranito en este bloque de información que comienza a las 7 de la mañana por estos canales de Boreal Televisión. Feliz resto del día. Buenos días. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.